y desde ahora le doy las bienvenidas a, a esta entretenida clase de software que tenemos hoy preparada. Y como les decía, algún comentario sobre alguna idea que ya estén cuajando para la utilización de algún software, sobre todo en la maqueta digital que vamos a hacer en las ilustraciones. Tenemos que hacer más imágenes 100% originales. Y para esto, aparte de hacerlo, obviamente, partir desde un boceto, nos vamos a apoyar en las distintas herramientas que hemos estado revisando en la asignatura para ejecutar el proyecto. Así que, dudas, consultas con respecto a eso, para no ir de lleno a lo demás. Da uno, por favor, da uno. Nada, todavía están muy en etapa inicial. Ok, vamos, como les decía, para ir agregando un poquito de conocimiento, ¿cierto? Traje esta clase preparada para la narrativa porque nos interesa mucho como escuela que no sean tan concretos de repente en cuanto a las propuestas de los proyectos, sino que por ahí sean un poquito más innovadores y sobre todo en la presentación de los proyectos. Eh, Hoy día estuve viendo por ahí la presentación de algunos antecedentes y algunos se apoyaban también en que esto va a ser presentado para un público infantil quizás, o no tanto, bueno, eso ustedes lo van a definir. Eh, También eso va a definir el tono de la historia que ustedes van a crear. Ya por ahí habían antecedentes bastante interesantes, por ejemplo, sobre la cerámica, ¿cierto? O si no, los ritos fúnebres, que también, si yo estuviese ahí mezclado entre ustedes, yo creo que me iría por ahí. Me llama mucho la atención el tema de la cosmovisión de los dieguitas y yo creo que eso me llamaría a investigar más, a profundizar para crear este diorama. ¿Ya? Pero hay muchas cosas interesantes, por ahí también hablaban de la medicina, también de la agricultura, etcétera. Entonces hay harto por lo que podemos investigar, profundizar, y lo entretenido de esto es que tenemos que tomar estos conocimientos que hemos adquirido y transformarlos, ¿ya? Digerirlos y después devolverlos en un producto nuevo, ¿cierto? Y no ser tan, como les digo yo, concretos y tomar un copiar y pegar, ¿cierto? Investigar un poco y copiar la misma información y después traspasarla de la misma manera. Ya, eso ojalá que no ocurra y por eso ojalá que les sirva harto lo que hoy día les voy a presentar. Ya, sin preámbulos, vamos de lleno a la ilustración narrativa, donde les voy a contar que hay distintos tipos de experiencias. Cuando nosotros queremos contar una historia, en su caso, eh, va a ser casi netamente educativa, ¿cierto? Porque queremos aportar este conocimiento a las futuras generaciones y vamos a trabajar con una experiencia que sea educativa y por eso dice ahí, involucra activamente la mente del receptor, se utiliza para transmitir valores o actitudes que mejoren la calidad de vida o convivencia de una comunidad. ¿Ya? Hoy ya también hablaban un poquito de la jerarquía que había dentro de la comunidad, cómo se organizaban, quién era se hacía un consejo, ¿cierto?, para tomar algunas decisiones, etcétera. Entonces, tomar esas cosas que le hacen bien a la comunidad sería súper interesante. Obviamente ustedes lo tienen que representar de una manera que sea llamativa y que mantenga la mente del receptor enfocada y de esta manera pueda adquirir esos conocimientos que ustedes le van a presentar. Ya, obviamente hay otros tipos de experiencia que, como les decía, en este caso nos vamos a centrar en una educativa, pero también pueden ser de entretenimiento e incluso escapistas. ¿Ya? Y por supuesto estética, que la estética más o menos se basa en el tema de no sé, por ahí podemos hablar incluso del anime. El anime es una experiencia bien estética,
ya se concentra mucho en el dibujo, en la estética misma del dibujo, los ojos grandes, ¿cierto? Etcétera. Muchas veces más que en la misma historia. Bueno, ¿cómo vamos a contar esta historia? Ya casi siempre nos apoyamos en un narrador. El narrador puede estar dentro de la historia, que ustedes pueden tomar quizá un personaje o un niño diaguita, ¿cierto? Que va a contar la historia de cómo se vivían esos tiempos. O ustedes mismos pueden ser los narradores y pueden ser, estar fuera de la historia, pero más o menos de una manera omnipotente. Incluso ustedes pueden decir de cómo se sentía esa persona porque todos lo saben, ¿ya? Así que pueden tomar uno de estos dos estilos de narración. Obviamente hay más estilos de narración, pero yo siempre trato de llevar a los que son más simples y ahora si ustedes quieren investigar un poquito más y ver los distintos tipos de narradores también que existen, pero estos, digamos, son los generales. Interior, que se encuentra dentro de la historia, y exterior, que está afuera. ¿Ya? Hay distintos métodos que nosotros podemos utilizar para contar una historia. Por ejemplo, este escritor llamado Lovecraft de apellido, utilizaba una técnica para, para crear sus historias, en el cual él escribía las cosas que se imaginaba sin tener un orden, digamos. Él se podía imaginar el final de la historia primero, podía después crear al personaje principal, escribir algo de él. Entonces, escribía bien desordenado este escritor. Aparte que también era un súper buen novelista, pero algo que hizo un aporte bien grande a la narrativa fue su estilo o su metodología para escribir. Y esto se los menciono porque a veces nos bloqueamos, ¿ya? Cuando queremos escribir algo, y si lo escribimos de una manera cronológicamente, partimos por el inicio y empezamos a desarrollar la historia, nos vamos a, nos vamos a bloquear quizás, vamos a llegar a un punto y no vamos a poder seguir avanzando. Entonces, una de las soluciones que planteaba este escritor era justamente escribir de una manera muy desordenada distintas escenas de la historia y después juntarlas, ¿ya? Entonces, cuando teníamos más o menos la estructura general de la historia, íbamos rellenando estos espacios o creamos estos conectores con una escena y con la otra. ¿Ya? Entonces es una buena manera de escribir. ¿Ya? Bueno, aquí no me voy a meter tanto porque ya tiene que ver mucho más con con los estilos, poner ejemplos de películas, pero en esto nos vamos a centrar en más bien un storytelling, ¿ya? En una pequeña historia, y no vamos a tener la necesidad de escribir un guión, ¿ya? Pero sí una pequeña narrativa para poder contar esta historia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cuando terminemos nuestra historia, cómo la vamos a presentar? Ya es muy importante tener un título y agregar un subtítulo para que más o menos la gente cuando escuchen el título y el subtítulo usted esté presentando la historia, más o menos sepan por dónde va. ¿Ya? Entonces, siempre se recomienda que el título sea más o menos el resumen de la historia. En este caso, obviamente es muy ingenioso el título. Esta es una película que trata de una narcotraficante, ¿cierto? Que lleva, les dicen mula o burra, porque transportan cocaína dentro de su estómago. ¿Ya? Entonces, el nombre se llama María Llena Eres de Gracia. Ya, obviamente haciendo alusión por un lado a la religión, pero por otro lado al, a este narcotráfico. ¿Ya? Y después viene el subtítulo que obviamente le da este vuelco y dice, pero el Señor no está contigo. ¿Ya? Entonces eso es más o menos el título, el subtítulo, y más abajo, si ustedes se fijan, viene una pequeña reseña que habla justamente de la historia de la película. ¿Ya? Y eso se llama el logline, ¿ya? Obviamente esto son terminologías
anglosajonas, pero a mí me gusta llamarlos por nuestro idioma. Así que vamos a decir que es un pequeño resumen o un tráiler de nuestra de esta película. Entonces dice, ella tenía que transportar varios kilos de droga, punto suspensivo, en el estómago. Ya entonces, ya con esta pequeña presentación nosotros ya sabemos de qué se trata la película. ¿Ya? Y ahí de esa manera vamos a ver si nos interesa o no nos interesa ver la película, ¿cierto? Sabemos de qué se trata y aquí ya viene otro ejemplo que tiene que ver ya con una exposición de un museo y obviamente se usa también la misma lógica. Ya entonces dice mayas, el lenguaje de la belleza. Ya, o sea, dice mayas, mayas bien amplio el término, es una cultura gigante, pero está enfocado esta exposición al lenguaje de la belleza. Ya, entonces, obviamente, seguramente la exposición va a mostrar joyas, algunos arreglos, ¿cierto? De qué significaba la estética para estos pueblos. Entonces, de esa manera nosotros también sabemos a quién va enfocado la exposición y vemos si nos interesa o no nos interesa asistir a esta exposición. ¿Ya? Entonces, básicamente es la manera de que nosotros vamos a presentar y vamos a sintetizar cuando ya tengamos la historia, ¿cierto?, de nuestro diorama. Sería, pero excelente, una muy buena manera, crear un pequeño afiche para presentar y partir por ahí, ¿cierto?, nuestro relato, nuestra historia del diorama. ¿Ya? Bueno, aquí también está el storytelling, que es lo que yo les decía, y más o menos así se va a trabajar. El otro día también les puse de ejemplo algunas referencias de algunos cómics. Bueno, eso fue en el laboratorio 1 cuando estuvimos conversando sobre este tema. Y como se pueden dar cuenta, aquí hay también se puede utilizar es como un pequeño tráiler. Si ustedes se fijan, cuando le hacen promoción a una película, siempre aparece muy similar a lo que se ve acá, ¿cierto? Una niña perdida en el bosque y aparece un monstruo, ¿cierto? Se la lleva y ahí queda como la interrogante, ¿cierto? Y obviamente aparece algún relator o si no pronto en los cines, ¿ya? Entonces, una buena manera de relatar una pequeña parte de la historia, que es más o menos lo que tienen que hacer ustedes, es tomar una fracción de la historia de los dieguitas o del pueblo que vayan a presentar y dividirlo de esta manera. En esa conversación que tuvimos con el laboratorio 1 también decíamos eso, quizás el montaje digital que vamos a hacer nosotros puede ser distinto al mismo diorama, ya puede comunicar un poquito más, puede contar una pequeña historia. Podemos utilizar el Mental Canvas con esta secuencia, ¿cierto?, que se puede hacer y hacer una navegación y mostrar un pequeño relato y después finalmente mostrar el diorama como la guinda de la torta. Ya, entonces, utilizar harto la imaginación, ser innovadores y utilizar estos conceptos que les estoy mostrando porque va a ayudar mucho. ¿Ya? Yo empezaría por aquí. ¿Ya? Siempre, ahora en estos minutos se habla mucho del brief o del briefing, ¿ya? Que es como más o menos el resumen del proyecto. Casi siempre cuando se nos hacen encargos y nosotros digamos, no utilizamos toda la metodología del diseño y casi siempre nos dicen, voy a poner en el caso que nos digan, necesito un afiche, ¿ya? Y este es el briefing del afiche. Entonces nosotros tenemos que leer los datos y a partir de estos datos diseñar esta pieza gráfica. ¿Ya? Entonces, como nosotros estamos a cargo de nuestro mismo proyecto, lo que haría yo sería comenzar por acá, o sea, tomar todos estos antecedentes que nosotros estuvimos, por ejemplo, revisando hoy día en la mañana, que eran bastantes, ya decidirnos por un tema y ponerlo ahí ya como título. En este caso está el ejemplo aquí de los 33 mineros, pero imaginemos que lo que estuvimos conversando hoy día, por ejemplo, tema principal,
va a ser la cosmovisión de Aguita, o va a ser la medicina de Aguita. ¿Ya? Entonces ya tenemos definido el tema, y después vamos definiendo otras cosas, por ejemplo, el público objetivo, como lo veíamos hoy día, hay personas que ya están pensando en presentárselo a un público infantil. ¿Ya? Entonces, eso también va a definir el tono, el tipo de ilustración, ¿cierto? Cómo la historia, el tema, el tono que va a tener la historia, etc. ¿Ya? Entonces yo partiría también, utilizaría este briefing. Ustedes pueden por ahí buscar algún briefing más relacionado, un briefing cultural, por ejemplo, o porque hay mucho que está muy relacionado con el marketing, ¿ya? Entonces ahí ya nos vamos por otro lado. Ahora los briefings, cada uno puede inventar el suyo, ¿ah? No necesariamente tiene que estar tan definido como está acá. Bueno, esto está definido para una historia, y para diseñar una experiencia, ¿ya? Lo que tengo aquí más o menos en pantalla. Pero cada uno puede hacer su propio briefing para sintetizar lo que va a trabajar. ¿Ya? Y para terminar esta presentación, vamos a hablar un poquito justamente de lo que les estaba mostrando, sobre la documentación, el briefing, el storytelling, pero no vamos a llegar al guión, porque no lo pide justamente el diagrama que vamos a hacer. Bueno, el storytelling es el arte de contar una historia, y la creación y aprovechamiento de una atmósfera, bueno, dice mágica aquí, pero no necesariamente tiene que ser mágica, a través del relato, ¿ya? Pero básicamente es tomar una pequeña historia, o crear una pequeña historia para querer contar algo, ¿ya? Bueno, ahí tengo un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo de una ilustración, y que si ustedes lo pueden analizar un poquito, es básicamente el sueño de esta niña. Está teniendo un sueño, ¿cierto? Y está justamente soñando quizás con el mar y algún monstruo, ¿ya? Que puede ser metafóricamente así, se puede haber plasmado en esta ilustración, ¿ya? Es la interpretación que le estoy dando yo. Entonces, ¿por qué contar o metaforizar un poco quizás las historias y no ser tan concreto como a veces les digo yo? Bueno, cuando nosotros creamos una historia, siempre vamos a apuntar a las emociones, ¿ya? A las emociones de las personas. Vamos a tratar de conectar con esa persona y que se emocione para que pueda recordar mejor lo que uno le está presentando, ¿ya? Es muy distinto decir, no sé, Pedrito se enojó, que decir en ese momento Pedro sintió que dentro de él hervía el mar y tenía miedo de lo que podía provocar. ¿Ya? Entonces, si uno añade ese tipo de sentimientos, ¿cierto? Muy distinto a decir algo más concreto, y de esta manera podemos conectar mejor con la persona, y quizás va a sentir lo mismo, va a decir, yo alguna vez me sentía así, igual, sentía que hervía. ¿Ya? Entonces de esa manera nosotros podemos comunicar mejor. ¿Ya? Lo mismo acá, aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Nosotros podemos incluso contar una historia que todavía no ha ocurrido, o una historia que todavía nadie se puede incluso ni siquiera imaginar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este proyecto es un proyecto, ¿cierto?, que estamos tratando de convencer a la comunidad que es muy bueno para la comunidad este proyecto, así que yo se los quiero presentar a ustedes de la mejor manera para que ustedes logren aprobar este proyecto, ¿ya? Entonces, puedo ser muy concreto, como les digo, y decir, bueno, este cuesta tantos millones, vamos a hacer unos trabajos, va a durar tanto tiempo, vamos a lograr conectar tal punto con tal punto, ¿cierto? Y hablar de una manera muy técnica, ¿ya? Pero es muy distinto si, por ejemplo, yo les digo, bueno, les quiero hablar de Don Juan. Don Juan vive en La Antena, en la población 17 de septiembre, y bueno, y él se tiene que levantar a las 5 de la mañana porque trabaja en tal lugar, y, y la micro pasa llena, muchas veces ha llegado tarde incluso al trabajo, le ha costado por ahí algunas multas, y tiene una pésima calidad de vida. En cambio, don Juan ahora en este minuto se levanta 2 horas más tarde, se levanta a las 7, porque entra a las 8 al trabajo, ya no se levanta a las 5, y de esta manera
alcanza a ver a sus hijos en la mañana, incluso sale con ellos a tomar esta locomoción que llega a una hora fija, así que no hay retraso, se suben juntos y se bajan en la avenida donde finalmente uno se va al colegio y él se va a su trabajo, que queda a algunos metros de acá, y nunca más llegó tarde, su vida ha cambiado y es muy feliz. Ya, entonces obviamente de esta manera nos podemos imaginar un poquito más o conectar un poquito más con los beneficios que nos puede traer este proyecto. ¿Ya? Obviamente se lo estoy diciendo de una manera bien básica, bien, hay muchas aristas que obviamente si nos ponemos a conversar, obviamente analizar este mismo proyecto, ¿ya? Que obviamente necesita de un análisis súper grande, no por esa pequeña, por esa historia que yo les conté, todos se van a emocionar y van a decir, aprobemos el proyecto. No, obviamente que no. Obviamente hay un gran trabajo detrás y el tema técnico, etcétera, son también muy, muy importantes, ¿ya? Pero si nosotros abrimos el camino, digamos, con este pequeño relato, esta pequeña historia, sí, quizás la persona o las personas van a querer saber un poquito más del proyecto, ¿ya? En cambio, si partimos hablando de millones, es muy distinto, ¿ya? Y por supuesto la documentación, que es más o menos lo que vieron hoy día en la mañana, por lo menos lo que alcancé a ver en taller, ¿cierto? Se informaron, estuvieron investigando, por ahí yo les hice el comentario que no solamente se queden en los textos, ¿cierto? Buscando en internet, sino que también es muy bueno conversar con otras personas que tengan un poquito de conocimiento sobre esto. Por ahí hay mucho conocimiento que se transmite de boca en boca y por ahí no lo vamos a encontrar en los libros. Lo mismo de que, no sé, te van a hablar en palabras, por ejemplo, te van a decir acucurrarse, te van a decir pichintún, te van a decir ese tipo de palabras que finalmente se pueden convertir en tus ideas fuerzas o en tus conceptos para poder diseñar. ¿Ya? Y esas terminologías quizás no las vas a encontrar en los textos. ¿Ya? Lo mismo que si visitas un lugar donde esté esta historia, donde puedas ver el jarropato ahí, puedas mirarlo, ¿cierto? Ver la textura de la cerámica, etc. ¿Ya? Ver los tejidos, ver el tipo de tejido que se hacía en esos tiempos, etc. Son otras las sensaciones. ¿Ya? Nos vamos a empapar de otros estímulos. ¿Ya? Entonces, obviamente vamos a partir por ahí de documentarse, saber de alguna historia, y obviamente podemos tomar esta historia y nosotros interpretarla, ¿ya? Por eso muchas veces uno puede ver una película y después 10 años más sale la misma película, un poquito distinta porque hubo otro director que la quiso interpretar de otra manera. Entonces ustedes también pueden tomar una historia que está ahí, ¿cierto? Del folclore popular, pero ustedes pueden darle su propia interpretación, ¿ya? Y bueno, aquí está el briefing que les hablaba recién, está un poquito ya más enfocado a lo que es el marketing, ya y más enfocado a otro tipo de proyectos. ¿Ya? Dudas, consultas con respecto a lo que hemos estado conversando, que a veces siento que estoy haciendo un monólogo solo y a veces siento que están por ahí más metidos en el celular que de lo que estoy hablando, que yo sé que la información que por lo menos le he compartido les va a ayudar mucho en el momento de que tengan que estar creando esta historia, que si no me equivoco debería estar ahora ya pasando los antecedentes ya en proceso, porque yo partiría por lo menos por la historia, después por las ilustraciones, tengo que ver el contexto, y finalmente después al último ya vamos a estar trabajando en las maquetas, ya sea virtual, ya sea física. Y obviamente eso, quiero ser parte de ese proceso. Cuéntenme con respecto a lo que han estado investigando, si se les ha ocurrido algo. Profe, Yeri, ¿cómo está? bien, ¿y usted? Perdón por entrar tarde. Tengo un problema con el trabajo anterior. No me deja agrandar ni achicar imágenes, no sé por qué. Y no se los voy a mandar porque no me deja ni agrandarlas, ni achicarlas, ni moverlas, ni tocarlas. ¿Pero en qué? ¿En el Mental Canvas?
Sí. Ya, tiene que haber ahí hicimos algo mal. ¿Usted exportó desde el Photoshop? ¿Cómo Sí, lo...? los exporté en PNG ¿Ya? Y y se ve la foto, pero se ve muy grande y no me deja achicarla, ni moverla, ni nada. ya, ¿puede compartir pantalla? No, profe, porque estoy en otro computador. Ya, porque, mire, el proceso básicamente era exportar nuestro montaje que hicimos en Photoshop y después en el Mental Canvas solamente teníamos que darle esta tridimensionalidad. ¿Ya? Nada más que eso, y los tamaños deberían haber venido correctamente porque cuando uno exporta desde el Photoshop capa por capa, te mantiene todos los formatos y tamaños que les dimos, incluso cualquier tipo de característica, color, etc. Entonces, en el Mental Canvas debería aparecer la misma composición y solamente teníamos que poner uno más detrás, uno más delante que otro y después hacer este pequeño recorrido que lo hacíamos sacando algunos pantallazos. Ya, entonces, yo creo que por ahí está el problema. Quizá se le olvidó cómo hacer la tridimensionalidad o simplemente no la deja. No, no me deja. Me meto a Canvas, a Mental Canvas, Ujú. y pongo las imágenes, las exporto y me salen extremadamente grandes y no me deja moverme. No me deja moverme, no me deja alejarme a mí, no me deja nada. Bien. Sí, Quizás sea problema mío, posiblemente. me serviría mucho que me compartiera pantalla porque quizá el problema está... A ver, dejé de compartirla. Porque usted ya cuando tiene todo aquí, todas las capas, digamos, ya listas, después usted presiona acá, en esta herramienta que está acá arriba. No, Ya, usted tiene que está apretar. el problema. Ese es el problema que le falta entonces. El problema está entre la silla y el computador, profe. Exacto, se le olvidó ahí este paso. Usted tiene que apretar acá y de esta manera se va a cambiar la visión. Deje ver si tengo aquí algún archivo para abrirlo y mostrarle de nuevo cómo se hace. Ya, entonces, supongamos que tiene todas las capas ya puestas en su programa, entonces tiene que ir acá a esta herramienta, presiona y se le va a cambiar la vista. Y es acá donde usted puede manipular. Entonces, bueno, aquí yo tengo seleccionado este elemento, así que voy a pinchar acá en cualquier parte de la imagen y si usted se fija acá a la derecha voy a achicar o agrandar o atraer hacia adelante, mejor dicho, y hacia atrás el elemento. ¿Ya? Entonces, si ya lo tengo listo, pongo OK y si quiero mover otra capa, selecciono la capa, por ejemplo, ya el pajarito con el cassette, pincho acá, se me abre esta ventanita para mostrarme cuánto me voy a alejar de la ilustración. Entonces tomo Profe, nomás, ¿y cómo me alejo yo no de la ventanita de ahí arriba, de la ilustración? De así eso, para verla más. sí, porque me parece muy grande. Bueno, yo lo que hago es tomo acá y me puedo mover hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? Y si usted está trabajando en el computador igual, Sí, mira, sí, porque eso lo he intentado hacer. Y no, bueno, en la tablet uno le hace el zoom así con los deditos y no hay ningún problema. ese es mi problema, profe, que Pero la acá no. imagen me aparece, por ejemplo, a la pantalla a usted le aparece así, pero a mí me aparece mi imagen a la mitad de la pantalla y me aparece solo la esquinita.
Por aquí no... Debería haber un... Ya, lo voy a solucionar. Le voy a decir cómo... Control menos nos dice. No, tampoco nos resulta. Ya, lo vamos a solucionar, porque por lo menos en la tablet, claro, uno con los deditos hace el zoom. Bueno, voy a buscar por ahí porque hay varios tutoriales, pero claro, la mayoría trabajan en tablet porque es la manera de sacarle mucho más provecho al programa. O sea, obviamente se puede trabajar también en el computador como lo hemos estado haciendo, pero para eso, para los ejercicios que hemos estado revisando. ¿Ya? Y si no existe, voy a mandar un correo a Mental Canvas y decir, ya, pues, ¿cómo no podemos hacer Zoom en el computador? Dudas, consultas con respecto a lo que hemos estado revisando o con sus proyectos que están trabajando. De todas maneras, para su tranquilidad, estimada, vamos a... Ah, bueno, que usted me dijo que no me ha entregado el... No, no me sale. Y si se lo entregaría, se le entregaría solo la esquinita de mi trabajo porque no lo puedo. Y no creo que eso sería una muy buena idea, profe. Sí, la verdad que no. Bueno, para la próxima clase, prepárese y comparte pantalla y lo solucionamos. ¿Ya? Ya. Voy a tener todo listo para compartir en la otra clase. Súper. Ya, dudas, consultas con respecto a lo que hemos estado viendo, sus proyectos, cualquier comentario, dudas, ayuda que necesiten. ¿Alguien quiere compartir los antecedentes, resumen de lo que he estado viendo? ¿Me quieren comentar sobre alguna... La profe me metí un poco tarde, así que no pude ver la presentación desde el principio, pero por lo que entendí, hay que hacer un diorama en ese Mental Canvas. Yo me preguntaba si podía como hacer el montaje de la imagen en Illustrator porque como que el Photoshop ya me falló. Después de lo que hicimos, eso de la configuración, no se arregló y me siguió así pegando el PC al 100%. Sí, ¿Sí se puede decir tú? sí, esto lo he dicho un par de veces, pero bueno, como está dividido el curso en varios laboratorios, quizás en este no lo he dicho, pero ojalá que tú, joven del YouTube, también lo escuches. Durante la asignatura estuvimos viendo, revisando varios software, ¿ya? Como les decía yo, toda mi vida profesional, casi siempre he trabajado por un lado Photoshop y por otro lado Corel. Con estos dos los complemento y puedo realizar los trabajos, e incluso ahora en este minuto Photoshop ya tiene muchas cosas de las que solamente las podía usar antes en Corel, y son pequeñas cositas o detalles que el mismo documento, el mismo trabajo que estoy haciendo lo voy llevando de un programa a otro, o incluso puedo utilizar varios programas, pero todo lo voy armando en Corel. Ya, entonces ustedes son los que van definiendo durante este proceso de formación como diseñadores, e incluso después ya cuando estén afuera, de cómo van a trabajar. Ya, van a tener su programa regalón y casi todo lo van a usar, lo van a realizar ahí. Ya, entonces, para este trabajo, ustedes van a tener que definir, porque también eso es parte de lo que se buscaba como resultado de aprendizaje. Ustedes son los que definen
¿qué programa me sirve para hacer tal tarea? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer el montaje digital en Illustrator porque sabe que las herramientas se lo van a permitir, ningún problema, usted lo hace ahí. Total, el resultado después cuando exportemos, usted también Illustrator le permite exportar en JPG, exportar en PDF, usted va a ver la manera en que lo va a compartir. Ahora, para hacer el montaje digital que queremos hacer, que tenga este recorrido un poquito más interactivo, tenemos también dos opciones. Una es realizarlo en el Mental Canvas, y la otra opción es realizarlo en Photoshop. Obviamente usted tiene problemas con el Photoshop, así que obviamente mejor tratamos de hacerlo en el Mental Canvas. ¿Ya? Ahora, vamos teniendo estas limitantes que, por ejemplo, ahora con Jerry nos está pasando. ¿Qué nos pasó ahí? Yo tengo ahí por ahí mis teorías, y quizá Geraldine no hizo su formato en Photoshop de 1080 por 1080, porque por lo menos el trabajo incluso ese trabajo que mostré es una calidad superior, es de una resolución superior a 1080 por 1080. Y por lo menos los ejercicios que todos hicieron en 1080 por 1080, cuando importaron, les quedó del tamaño que finalmente todos exportaron. Ya, así que hay que revisar bien esos procesos y ver en qué nos equivocamos. ¿Ya? Y esto también va apuntado a que cuando ustedes ya estén a puertas de diseñar, tratemos de hacer un experimento antes. Yo, por lo menos lo que hago, si voy a trabajar en un formato distinto, hago el formato, hago un cuadrado, un rectángulo, lo que voy a hacer, lo que estoy ideando, lo hago en el Corel y después exporto ese tamaño y lo importo al programa donde voy a trabajar para ver si hay algún problema de que no me lo soporte, sea mucha la resolución, hago una línea para ver si la definición es buena, etc. Y entonces experimento antes, porque si ustedes se ponen a trabajar como caballos de carrera y no tienen estas precauciones, al momento después de cuando estén trabajando en el otro programa, en el caso de que tengan que importar de un lado a otro, les va a fallar algo y no van a saber qué les falla. ¿Ya? Entonces, desde antes tienen que hacer esos experimentos, y como es un mundo gigante, está la asignatura para eso. Y tenemos el tiempo para eso. Y yo siempre les he dicho, vengan a trabajar acá en la asignatura, porque de esta manera ustedes pueden hacerme las preguntas. Profe, tengo un problema aquí, tratemos de solucionarlo. Obviamente me tienen que compartir pantalla para que veamos el error y lo solucionamos. Y créanme que es la mejor manera para que no los volvamos a cometer en el futuro. Siempre vamos a aprender así, de esa manera. Es la mejor manera, equivocándose, pero sabiendo cómo arreglarlo. Si nos quedamos con la duda, nos vamos a volver a equivocar siempre en lo mismo. Así que aprovechen y aprovechen la asignatura. ¿Le quedó claro o me fui muy por las ramas? Estimado, se me llevó a dormir. Todo claro, profe. Así que pueden utilizar los programas que quieran, pero obviamente para la tridimensionalidad tenemos que utilizar uno de esos programas. Disculpe, profe. Sí, entendí, me quedó claro. Mi duda era que si se podía como vectorizar en el Illustrator, supongo que sí también. Sí, en algún momento yo les decía que por ahí es mucho más fácil tomar un fondo, por ejemplo, y hacerlo en vectores, ¿ya? Para darle ahí un toque. Incluso hay algunas maneras de vectorizar automáticamente, etcétera, pero bueno, eso hay que utilizarlo con cuidado y ojalá que lo veamos también aquí dentro de la asignatura para ir viendo que el oficio sea también muy bueno. Y bueno, algunas imágenes incluso podemos utilizar otros programas que no alcanzamos a ver acá, pero yo se los puedo mostrar. Por ejemplo, yo utilizaba mucho para ilustrar, hay un programa que se llama Site Tools. Y ese programa es muy livianito, es súper fácil de ocupar, todos lo pueden instalar. Pero bueno, para sacarle provecho hay que tener una tablet, ¿ya? Así que por ahí si tienen una tablet, pueden dibujar directamente ahí. Ahora en Photoshop o en Illustrator podemos dibujar a mano,
escanear y pasarlos al programa y ahí directamente ilustramos. Y sería súper entretenido que ocuparan ese tiempo de ilustración aquí en la asignatura, porque yo les puedo ir mostrando también ciertas cositas que le van a mejorar obviamente el oficio. El tema de los contornos, el tema de las degradaciones, cómo podemos levantar un volumen, etc. ¿Ya? Así que ahí obviamente me gustaría asesorarlos y aportarles a cada uno de ustedes. Así que estoy algo ansioso de que llegue ese momento. Entiendo que ahora estén todavía en la etapa de investigación, pero hay que dedicarle más tiempo al tiempo de la ejecución. Siempre nos quedamos pillados o esparcimos mucho el tiempo, le dedicamos mucho tiempo a la etapa de investigación, aquí es importante, obvio, importante, pero hay que agilizar esos tiempos porque después se nos ocurren ideas maravillosas, pero no hay el tiempo para ejecutarlas. Y eso también es un factor que tenemos que ir dominando. Ya, dudas, consultas, sea la que sea. Profesor, en el contexto de estilos de dibujo, uno tendría que hacer investigación de cómo un estilo de dibujo puede influenciar en el tema de historia, ¿verdad? O sí, que se basa en demografía. En este caso yo elegí que sea como para niños, y la historia es más o menos simple. Así que tendría que estudiar harto ese tipo de estilo de varios artistas y así tener un consenso. Pero, ¿qué artista me recomendaría como para un estilo de niños? Es que, bueno, hay muchos. ¿O uno que sea local? Mira, hay unos chiquillos que me gustan bastante, pero por la simplicidad que tienen y también por lo simple, ¿ya? Simple, no quiero decir fácil porque comunican súper bien, pero con muy poquito. Voy a buscarlos acá. He tenido la suerte de trabajar con ellos. Pero también va un poquito enlazado a lo que nosotros también siempre va a influir un poquito nuestros gustos personales, porque yo por lo menos soy de un estilo un poquito más dark, si se quiere, y obviamente ahí me trabajaría con algún ilustrador de este estilo. ¿Ya? Hay algunos que me gustan mucho, algunos libros por ahí investiguen de narrativas silenciosas, se llama. ¿Ya? Hay varias que son súper buenas, muy potentes, y lo bonito es que no hay texto, solamente queda la interpretación de uno, y son muy buenas esas ilustraciones. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el estilo de los chiquillos me gusta mucho porque, si ustedes se fijan, es puro vector. Ellos dibujan primero, dibujan eh, dibujan en papel y después escanean, ¿cierto? Y vectorizan encima. Y si ustedes se fijan, son vectores en colores planos, ¿ya? Son puros colores planos, pero aún así tienen mucha profundidad y han hecho un sinfín de trabajo, incluso de acá de la región. Incluso tienen yo les conozco un mapa, no, perdón, un calendario de pueblos originarios. Ya, vamos a ver si lo encontramos aquí dentro de su página.
Ahora sí estaba hasta silenciado y ustedes no me avisan. Les preguntaba si estaba todavía conectado, si me había caído. Tengo muchas cosas abiertas, parece. Mm, Aquí tengo, ahí tengo un ejemplo, ¿se ve? ¿Me pueden ver? Sí, profe, sí se ve. Ya. Bueno, aquí hay unas ilustraciones de los Cami Pepe que hicieron unos pueblos originarios. Aquí están los Selknam. Pero aparecen solamente... Bueno, tienen un calendario donde aparecen varios pueblos originarios y esta es la ilustración que tiene. Como se pueden ver, es muy súper simple y se puede trabajar de una manera muy rápida, ¿ya? Así que sería como una de mis recomendaciones. Obviamente también va un poquito en el gusto personal, como les decía. Y yo por ahí me gusta otro tipo me gustan las ilustraciones con más textura. Es como otro mi sendero, ¿ya? Pero uno de los ejemplos que también sería una muy buena decisión si es que va a trabajar con niños también. Tiene mucha similitud a los dibujos animados de ayer y hoy. Voy a buscar a ver si encuentro rápidamente algún ejemplo de otras ilustraciones. Profe, estaba viendo que las ilustraciones infantiles como de acá son más simples, son como con formas geométricas. Claro, es lo que más o menos le estaba mostrando recién con los Kami Pepe. Son súper sintéticos en hacer la, la estructura de, no sé, un cuerpo humano, círculo, pura figura geométrica. Y les resulta súper bien. ¿Ya? Obviamente todo va parte de un entrenamiento, de un ejercicio. No es llegar y tener ese estilo de un día para otro. ¿Ya? Pero sí, obviamente ustedes pueden acercarse a eso para el proyecto. Además que ustedes también pueden agregar un poquito más, algunas degradaciones, ¿cierto? Vimos que ahí ellos trabajan con los colores bien planos, ¿ya? Pero ahí ustedes pueden agregar un poquito de lo suyo. Quizás pueden agregar alguna textura, como les decía, degradaciones, etcétera, ¿ya? Eso también nos va a añadir que sea más original todavía. Entonces sí, sería bueno que también pudieran compartir imágenes y algunas referencias que tengan de lo que quieren trabajar. Pero bueno, Brian, por lo menos ahí, por lo que me dijo, ya ha avanzado un poquito más en el proyecto. Pero hagan un mapa mental de más o menos cómo van a avanzar. ¿Ya? No sean tan desordenados de repente porque eh, la metodología, si partimos desde el principio, que son los antecedentes, y vamos avanzando hasta llegar a este briefing que les mostraba recién, nos va a hacer mucho más economizar bien, o sea, optimizar bien el tiempo. Y por ahí, si empezamos a investigar inmediatamente referencias, si todavía no sabemos dónde vamos a apuntar, vamos a gastar tiempo de más porque después quizás vamos a llegar a la conclusión que por otro público objetivo, por poner un ejemplo, y vamos a tener que desechar todo lo que estuvimos revisando y vamos a tener que investigar de nuevo apuntando a este nuevo público objetivo.
Pero eso. Más dudas, más consultas. No sé, si quieren compartir algo de sus investigaciones. Sería genial. Antes de que me vuelvan a pegar. Problemas con su software. Ya han visto más o menos el formato de las láminas, etc. Bueno, si no hay más dudas, más consultas, nos estaríamos viendo el próximo 24. Ya ahí deberían estar on fire. Y con un montón de preguntas, consultas, avances, bocetos, algunas pruebas, etc. ¿Ya? Así que espero que estén así. Ahí sí que me voy a quedar pegado y pegado de verdad. Así que nos vemos el 24. Que tengan buena semana. Trabajen. Y espero que sea mucho más entretenida e interactiva la clase del 24 que la de hoy, que fue un monólogo. Ya, estimados, nos vemos el próximo 24. Que estén bien. Gracias, Chao, profe, que profe. esté bien. Que le vaya bien. Los que, Chao, llegaron, chao. los que llegaron atrasados, vean más tarde la clase para que vean lo que vimos en narrativa. ¿Ya? Seguro, profe, gracias. Chao, bien.